Bueno, estamos hoy con Ale Argumedo. Ale, gracias por tu tiempo. Bienvenido al Club de Cracks. Te veo así un poco lesionado, así que si querés empecemos hablando de tu suceso de hace poco. ¿Qué te pasó? Sí, men, ¿qué onda, brother? La verdad, gracias por invitarme y te felicito por emprender, brother. La verdad que me acuerdo una vez que estábamos en el lago, que estuvimos hablando de esto, así que te felicito por tomar el riesgo y emprender. No es fácil. Gracias. Sí, cuesta. Pero sí, men, la verdad que tuve un accidente hace como 2 semanas o menos, no sé, no me acuerdo. Em, pero la vi duro. O sea, sí, bueno, te comentaba ahorita que cuando tuve el accidente, o sea, se me atravesó un pickup. Yo venía en la moto, venía de Costa Rica, que me habían invitado la gente de JP Morgan. Me invitó a un evento en Costa Rica de Venture Capital. Y hay un VC que se llama Caricaco, que hace un summit en Costa Rica y me había invitado a ser speaker. Y yo dije como que, pues, qué chivo, me voy en la moto. Y me voy en la moto de acá a Costa Rica y ya venía de regreso. Paré en San Juan del Sur, después fui a Managua. De Managua ya venía de regreso, me faltaban como 2 horas y media para estar ya en la casa. Y se me atraviesa un pickup así. Y venía como a 120 kilómetros por hora y me fui a ensartar en el pickup. Y salí volando, brother. Y cuando iba volando así, como dando vueltas en el aire, pues dije, pues aquí me fui. Y bueno, gracias a Dios aquí estoy, men. Te cambia un montón la perspectiva, te soy honesto, como que te han dado una nueva oportunidad de vivir, de hacer cosas nuevas. Así que siento que todavía tengo una misión importante de seguir aquí, no sé, seguir creando impactos, pero un buen susto, men. Me quebré la clavícula, me quebré aquí la mano, 4 costillas, unos ligamentos de la rodilla. Pasé como 4 días en cuidados intensivos, pero aquí estamos. Así que gracias Sí, sí, por men. tenerme aquí, men. Yo vi las fotos y dije, puya, qué suerte que lograste pegar del lado del capó del carro. Porque, o sea, creo que pegaste y saliste volando de un solo, pero si hubieras pegado un poco más del lado de la puerta, creo que ya no estuviéramos Sí. contando aquí la No, historia. sabes, la verdad que un montón de cosas, pues, pero todo creo que gracias a Dios que cómo pasaron las cosas, porque, o sea, desde a dónde impacté, mi reacción de cuando iba a impactar, saltar y salir volando, porque si hubiera pegado contra el timón, tal vez ahí quedo. Si hubiera pegado un poquito más a la derecha, creo que me hubiera reventado en el vidrio. O sea, un montón de cosas. Y después cuando... O sea, yo no me acuerdo el impacto, la verdad. Solo me acuerdo volver a abrir los ojos y ver un montón de gente alrededor mía. Pero todo lo que fue pasando, como que después, como que fue un milagro todo, como se dio. Así que nada, agradecido de seguir con vida, man. Ajá. Y es primera vez que te pasa algo de esa magnitud. Sí, sí, sí. O sea, nunca había tenido un accidente. O sea, me había quebrado aquí un par de golpes y cosas así. Pero algo así que yo diga, pues, me voy a morir. Nunca. O sea, que sí, aprendes como a ver la vida tal vez distinta, apreciar los momentos, apreciar lo que verdaderamente importa. Porque a veces uno, o sea, si me hubiera ido, veas como que todo lo material aquí se queda. Y no sé, a veces uno egoístamente como que te enfocas en un montón de cosas que tal vez te alejas de lo que verdaderamente vale la pena, que es tu familia, tus amigos, el amor. Y lo que, o sea, si te vas, eso es lo que vas a dejar, ¿verdad? Ese impacto. Así que, nada, la verdad es que me ha cambiado un montón la forma de ver las cosas y emocionado de todo lo que se viene y todo el impacto que me queda por hacer. ¿Qué pasó por tu mente cuando abriste los ojos y viste al montón de gente alrededor? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente? Puya, estoy vivo. Como que, puya, estoy vivo, calmate. O sea, me dolía un montón acá. Y lo primero que pensé es como que, puya, tal vez tengo una hemorragia interna o tal vez... Porque lo que como que a veces pasa es que se te quiebran las costillas y te perfora un pulmón o algo así. Y me dolía un montón acá y me costaba respirar y respiraba lento. Entonces como que me traté de como calmar. O sea, en vez de desesperarme, como que dije, no, cálmate, cálmate. Esperar la ambulancia, porque también llegó la policía y me dijeron, mira, te podemos llevar al hospital ya, pero en la cama del pickup y al hospital público. Y, no sé, y como que y dije, pues ahí tal vez ni me van a atender, no sé. Entonces como que calmate, dije, tráigame el celular.
le hablé a mi novia, Isabela, y yo, porque le había compartido el live location. ¿Esa fue la primera persona a la que llamaste? Ajá, a ella le llamé porque también le había compartido, ella llevaba mi live location. Sí. Entonces yo dije, pues, tiene que ayudarme a resolver, ya sabe dónde estoy. Y ahí ayudó, pues. Y ahí como 45 minutos después llegó la ambulancia, que es un montón. Sí. O sea, imagínate hubiera estado desangrándome internamente, es un montón, pero llegó la ambulancia, me llevaron a un hospital en San Miguel. Ahí también un gran miedo porque, pues, me decían, creo que tenés sangre en los pulmones, en un vaso, probablemente te has quebrado la pelvis, las costillas, o sea, un diagnóstico así, como dije, pues, qué locura. Pero después nada, me estabilizaron, ya llegaron los exámenes y solo tenía quebrada la mano, la clavícula y las costillas y me regresé a San Salvador. O sea, pude un viaje en ambulancia que lo sentí Eterno. Eterno y como, o sea, o sea, iba vibrando y cada vibración, pues, sentía horrible. Pasé como 4 días en cuidados intensivos y ahí ya me fui a la casa, ya estoy haciendo ahí fisioterapia y todo. Y ya ayer fui el primer día a la oficina, porque ya no aguantaba estar en mi casa. Pero rico, pues, como que bajar las revoluciones, como empezar a, no sé, como más agradecido de todo. Y he estado leyendo bastante otra vez, que tenía rato de no estar leyendo. Y nada, con ganas de recuperarme y de seguir haciendo un impacto, man. Y me dijiste que en el camino de regreso venías asegurando la moto. O sea, no la tenías asegurada. En el de ida. En el de ida. La verdad que sí, no la tenía asegurada, como que me había dado pereza, no me va a pasar nada, ¿verdad? Y cuando iba de ida a Costa Rica, mi brother Tato, que es cofundador de Sostengo, un comercial ahí para Sostengo, me llama y me dice, brother, mira, deberías de asegurar la moto. Yo como que, pues, sí, tenés razón. Y en lo que iba como que parando, echando gasolina y cosas así, le iban mandando como que los datos y todo, y me ayudaron a asegurarla y de regreso me pasó esto. Pues pérdida total la moto, así que me respondieron súper bien, recomiendo, Sostengo. Está bueno, me llega. ¿Y no se te pasó por la mente en ningún momento en que estuviste en el hospital o tal vez ahí tirado en la calle el seguimiento de tus negocios? Pues no, men, para nada. O sea, cero. Lo único que pensaba era, quiero seguir viviendo. O sea, llévenme al hospital, quiero vivir. O sea, no sé, no se me ocurría. Incluso cuando o sea, choqué, llegó la policía y obviamente la culpa la tuvo el pickup, hizo una movida ilegal y hay un término ahí que los podían llevar presos en ese momento. Y la policía me preguntó como que, mira, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que nos los llevemos presos? Y en ese momento era como que, pues, no me sirve nada, o sea, no sé, no me sirve nada, no me importa, lo que quiero es estar bien, que me vayan al hospital, vivir. O sea, nunca se me cruzó por la mente todo lo demás, sino que era, pues, I wanna survive, ¿verdad? Así que no, pero ya después, como que ya cuando ya volvés a caer en el 20, porque pasé 4 días en cuidados intensivos, pues, en morfinado, o sea, no me acuerdo de nada, o sea, riéndome por todo. Pero ya después, cuando ya como aterricé, sí, como que, pues, gracias a Dios, tengo una nueva oportunidad, tengo otra misión, o sea, tengo una misión acá que cumplir. Por eso no me he ido, creo yo. Y sí, como que con ganas de seguir haciendo un impacto y hacer cosas buenas, inspirar a la gente. No sé, poder que a través del ejemplo y de todo lo que tengo en la visión que quiero hacer, que más gente se atreva a emprender y a tomar riesgos. Bueno, qué bueno que estés entero y que estemos aquí para contarlo. Sí, man. Y empecemos ya a hablar un poco más de ti. ¿Qué fue lo que estudiaste? En la universidad estudié mercadeo, marketing. Ajá. Y sabes, como que yuca, pues, porque a veces uno cuando se gradúa del colegio, tal vez no tenés como que bien claro qué quieres hacer y no sé, hasta hay gente que pasa la vida y no sabe y es difícil, pero yo desde chiquito, mi abuelo era un empresario, tenía varias empresas y una de ellas, ellos fabricaban fuegos artificiales. Y no sé si te acordás, es como un tigre en llamas, que eran como estrellitas y volcancitos y cosas así. Eso era de mi abuelo. Qué cool.
Y desde chiquito iba a la fábrica y como que trabajaba en la fábrica, hacía estrellitas. Y una vez, no sé, me encantaba el hecho de como emprender. Y una vez tenía como 13 años y yo le dije a mi papá, lléveme a la fábrica. Me dan a la fábrica y voy como al showroom y digo, mire, quiero esto. Y le hablo a mi abuelo como, mire, quiero ayudarlo a vender. Y de la nada, un diciembre, llegan como un camión así lleno de cohetes a mi casa a dejarme un montón de productos. Y mi mamá como, puya, no tenés idea que puede agarrar fuego la casa. Puede agarrar fuego la casa. Y yo, no sé. Y hice la lista de precios y todo. Y fui como que a los vecinos, como de puerta en puerta, a vender. Y me encantó como el hecho de emprender. Entonces siempre me metí como, puya, quiero emprender. De ahí me di cuenta también que como que, o sea, early on, bastante temprano en mi carrera o en mi vida, que todo en este mundo se hace dos veces. Primero en tu cabeza y después como lo puedes manifestar. Entonces como que desde chiquito quería crear algo, quería emprender y sabía que para poder como ser exitoso tenía que saber cómo vender o cómo mercadear. Entonces por eso me fui a Estados Unidos y decidí estudiar marketing, pero en proceso difícil porque yo también desde chiquito yo jugaba tenis y en un momento se me había metido que yo quería ser un tenista profesional. Y yo estaba en la escuela alemana y me salí de la escuela alemana cuando iba a pasar a 9º grado para dedicarme a entrenar full tenis. Yo jugaba pues, de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. Entrenaba tenis y de 5 a 8 hacía homeschool. O sea, estudiaba en mi casa con profesores y lo hice todo eso hasta graduarme. Ahí fui número 1 de Centroamérica, fui número 1 de El Salvador. Estuve rankeado 200 en el mundo en ITF, en juniors. Y me iba bien, pues, pero en su momento como que tuve que tomar la decisión de o voy a ser un emprendedor o voy a ser un tenista. Y me decidí por irme a la universidad. Me fui becado. Me fui becado por el tenis. O sea, el tenis me ha abierto las puertas increíblemente. ¿Y qué te decía tu mamá o tu papá? Mira, mi papá siempre me apoyó como, o sea, de todas mis locuras. Siempre me ha apoyado mis papás. Fue una decisión difícil para ellos, sobre todo para mi mamá. ¿Verdad? Porque como que lo tradicional es estar en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Lo que sea, como que seguir ese camino, una buena universidad, un buen trabajo, o sea, como que bien encajonado. Y mi papá siempre fue como que no, te apoyo. Y le preguntaron al director de la escuela alemana, como, ¿usted qué piensa? Y él dijo como que si fuera mi hijo yo tomara esa oportunidad. Es una buena oportunidad, me gané la beca. Y ahí, vea. Ok, súper. ¿Y ya estando afuera estudiando, trabajaste de algo? ¿Cuál fue tu primer trabajo así como formal? O sea, como un trabajo formal, creo que nunca tuve. Siempre, no sé, siempre me apasionó como crear. Y yo me acuerdo, estaba en una clase de emprendedurismo y que sentía como raro porque el profesor que estaba dando la clase no era un emprendedor, no era como, no tenía una empresa ni nada. Es como que, alguien que te está hablando así no tiene como mucha credibility de lo que está hablando. Sí, no sé, pero yo me acuerdo una vez ir caminando con él después de la clase y le decía, pues yo creo que siento que es más fácil crear empleos que yo conseguir un empleo. O sea, eso tenía en mi cabeza, como que creo que para mí lo veía más fácil como crear empleos que yo ir a trabajar a algún lado. Y nunca trabajé, me gradué de la universidad y siempre traté de emprender. Hice un internship en New York, ¿verdad? Que sí, tal vez ese fue como mi experiencia más formal en una compañía. Hice un internship en New York, pero siempre como on the side, tratando de emprender. O sea, hicimos eventos, traté de hacer una plataforma en New York que lo que queríamos hacer es como que el usuario entrara a esta plataforma y pudiera, a través de una suscripción, nosotros le íbamos a mandar samples de marcas que marcas quisieran como promocionarse. Entonces tú pagabas una mensualidad y te llegaba un paquete de no sé, un montón de productos que marcas quisieran como promocionar.
Y estuve yendo como a meetups de startups, VC. Y ahí como me empecé a meter bastante en el tema de startups y entender más o menos cómo levantar capital. Esa fue tu primera idea de negocio. Esa fue, sí, de las primeras ideas. Aunque antes había, pues, en la universidad, no sé, le escribía a una compañía que hacían como lámparas solares. Y no sé, porque quería, no sé, escribía tenía miles de cosas, ¿verdad? Brainstorming. Brainstorming, ajá. Y de ahí, lo que sí, creo que lo que me dejó pensando como en ideas en negocios de internet, etcétera, me leí un libro que se llama The World is Flat. Y lo que decía ese libro era cómo el internet iba a cambiar las cosas y cómo a través del internet iba a estar todo el mundo comunicado, interconectado, y que cualquier persona o cualquier empresita en el mundo con un .com, ¿verdad? Y podía competir con cualquier empresa global, ¿verdad? Entonces eso me dejó pensando como que, pues, tengo que emprender en internet, ¿verdad? ¿verdad? Con tecnología. Ok. ¿Y en qué punto decís, bueno, ya tengo que regresar a El Salvador, o por qué razón regresaste a El Salvador? Bueno, hice un año de internship en New York. De ahí me regreso a El Salvador y emprendí también. Me acuerdo, tenía varios amigos trabajando en la Pepsi y o sea, me fui como a entrevistar porque mis papás como que, puya, tenés que conseguir un trabajo, que no sé qué. Y me fui a entrevistar y ahí dije, no sé, no es lo que quiero. Y me puse a emprender. Hicimos con un amigo, o sea, estábamos haciendo eventos. De ahí le empecé a hacer como que los eventos de lanzamiento a varias marcas. Hicimos varios festivales que nos patrocinó el gobierno, el Ministerio de Turismo, un montón de marcas. Entonces ahí también como que aprendí a levantar capital de alguna manera, porque los eventos o sea, los fondeábamos 100% de patrocinadores. No poníamos $1 nosotros. El 100% del costo del evento era del patrocinador. Y de ahí traté de hacer una plataforma que conectaba como los artesanos con el mundo, pero al final todavía no estaba eso. O sea, hasta cocos intenté vender. Pero sí, o sea, esa fue como que mi primera compañía. De ahí empecé a llevarle las redes sociales a otra gente, a hacer como un poco de digital marketing. Y de ahí eso me llevó a regresarme a Nueva York otra vez. O sea, estuviste un tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve del 2013 al 2015 que me regresé a Nueva York otra vez. 2 años. ¿Y te regresaste con qué visión o con qué idea? Me regresé porque tuve la oportunidad de conocer al cofundador de Uber. Y él en ese momento estaba lanzando 2 compañías nuevas en Nueva York. Y o sea, me dijeron, mira, necesitamos como una estrategia de lanzamiento en Nueva York. Y yo le fui a pitchar una idea y les encantó. Y entonces me regresé a Nueva York a apoyarles en lanzar la compañía allá. Y estuve o sea, como consulting toda la estrategia y la ejecución de toda la estrategia. Y de ahí me ofrecieron un trabajo. Me dice el brother, mira, pues me encanta todo lo que hemos hecho, nos ha ido súper bien. Quiero que entres como al equipo de marketing y te pagamos porque yo no tengo visa, o sea, no tengo, para trabajar necesitas que el empleador te pague una visa, te consiga la visa para poder trabajar allá. Me dice, te conseguimos todo. Y pues en ese momento difícil porque un gran salario, Nueva York, y como que me encantaba Nueva York, pero siento que es mi ciudad. Y dije, no, ¿sabes qué? No sé, tenía este instinto de yo no quiero como trabajar para nadie, yo quiero hacer lo mío. tener jefes. Sí, siento que tengo bastante buenas ideas y siempre como que quise hacer lo mío y seguir mis ideas locas y mi pasión. Y o sea, le dije, mira, vamos a cenar. Y ahí le dije, mira, no voy a aceptar el trabajo. Quiero seguir haciendo lo mío. Y en ese momento también como que siempre le pichaba ideas. Como que, mira, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? Y hacía mis pitch decks. Y de ahí de repente me volvió a invitar a cenar. Oscar se llama.
Es un mexicano que fue el primer, como el co-founding CTO de Uber. Y me invita a cenar y me dice, mira, tengo un proyecto para México que quiero que empecemos contigo. Pues yo te doy el 10% de la compañía con derecho a que eventualmente pueda llegar hasta un 20%. Yo voy a poner como que la plata inicial y después vamos a levantar las rondas, etcétera, etcétera. Y me voy a México, empezamos a hacer todo el plan de negocios, el pitch y todo, yo súper emocionado. Metimos otros socios que estaban como en la industria, queríamos hacer como una nueva empresa de transporte, pero no como Uber, sino que más colectivo. Y de repente se cayó todo. Pues el nombre ya estaba registrado y como que se empezó a caer. ¿Cómo se iba a llamar? Se iba a llamar Porter. Porter. Ajá. Okay. Y como que, o sea, el nombre estaba registrado, la gente se empezó como a desanimar y se empezó a caer como que el proyecto. Y yo en ese momento como que, ¿qué hago? Y siempre, no sé, siempre había tenido como estas ganas de venir a El Salvador y cambiar las cosas, porque viviendo en Nueva York, en la universidad, siempre me daba cólera de cómo la gente percibía El Salvador. A veces yo decía como que, puya, soy de El Salvador. Y como que, ¿eso qué es? O en Nueva York soy de El Salvador, o enseñaba mi DUI, como que, puya, no soy marero, así, como que... Y no sé, te lo juro que me enojaba un poco, como decir, ¿por qué piensan así de nosotros? Qué mal trip. Y yo como que siempre como que, puya, quiero hacer algo y quiero cambiar las cosas en El Salvador. Y entonces cuando se cae lo de México, digo, no, me regreso a El Salvador y voy a hacer algo en El Salvador. Quiero demostrar que podemos hacer las cosas bien allá. Y me regreso, todavía no sabía qué hacer. Y creo que te conté, pues, pero hubo un momento como que de bastante vulnerabilidad. ¿Sí? Que, pues, estaba como que no sabía qué hacer, ya me había regresado, sabía que quería emprender y que quería hacer algo, pero no sabía qué. Y de repente, pues, me estaba bañando y como que me pongo a llorar, como decir, puta, se me fue todo, ¿qué hago de mi vida? Y nada, le dije a Dios como que, mira, me rindo, voy a hacer algo aquí, soy tu como guerrero, ¿verdad? Y como un par de semanas después, como que todo me empezó a hacer como sentido. Y yo dije, pues, quiero hacer esta plataforma. No había e-commerce, nadie en ese momento, startups, era... o sea, como inexistente, venture aquí capital. En el país. Aquí en el país, o en la región incluso. Venture capital eran inexistentes, o sea, no habían aplicaciones, nadie hacía una transacción en internet. Y ya con todo lo que había vivido en Nueva York, como que quería cambiar las cosas. Y yo como que, pues, vamos a hacer las cosas bien. Y me metí en ese propósito de quiero demostrarle al mundo que en El Salvador hay talento. Y ahí nace un poco la idea de Hugo, ¿verdad? Como que crear este marketplace. Y la hipótesis fue como que empecemos por comida porque es una necesidad más básica. Creo que trabajando con el co-founder de Uber me abrió un montón la cabeza también como que a dónde le estaba invirtiendo, cómo se estaba moviendo el mundo y vi que, no sé, vi los sectores en los que estaba invirtiendo. Entonces yo decía como que, bueno, si vamos a hacer un e-commerce, un marketplace, la necesidad más básica, o es más probable que alguien pida algo de comer a que te pida unos zapatos o algo así, si todavía no está tan desarrollado. ¿Verdad? Y de ahí me di cuenta también que lo que estábamos haciendo era un sistema logístico. Entonces, si yo podía llevarte y se podía el sistema, o sea, llevarte una pizza de un punto A a un punto B en 30 minutos caliente, me di cuenta que al final te podía llevar cualquier cosa. Entonces, por eso como que busqué un branding que pudiera ser como más abierto y por eso el nombre Hugo. Porque queríamos ser como este asistente que te pudiera llevar cualquier cosa en la ciudad en cuestión de minutos. Y vi que Hugo en alemán significa una mente brillante. Entonces, como que quería hacer todo diferente. Un nombre casi nunca había visto, una compañía con un nombre propio. De una persona. De una persona. O sea, creo que eso era inexistente. De ahí el Hugo con la H chiquita también, como para no relacionarlo tanto a un nombre propio. El color morado también, como que... Pues antes no veías el color morado. Sí, por todos lados. Y hoy lo ves, pues, de la sopa me sale el color morado.
Y nada, así empieza. Tenía, bueno, uno de mis socios cofundadores, Ricky, yo lo conocí a él desde chiquito porque jugaba tenis. Y de ahí Juan lo conocí por otro amigo también, como que yo fui a varias agencias que hacían apps, me reuní con un montón de gente que quería hacer esto. Y la verdad que toda la mara me decía, pues estás loco, eso no va a funcionar. Un montón de gente que le contaba, es como que, pues, pero ya la gente pide por teléfono porque van a pedir por un app. Sí. Y ese un montón de mara como que súper negativa sobre el proyecto. Incluso cuando estuvimos levantando capital, como que eso no va a funcionar. No. Y después cuando vendimos todo el mundo, puya, me arrepiento. pero nada, así nace con Ricky, que lo conocí en tenis. Juan, levantamos una ronda inicial de, pues imagínate, en ese momento, nuestro seed round fueron $115,000, que hoy... Eso de puro Friends and Family. Friends and Family, ajá. Y, o sea, es un montón de dinero, $115,000, pero en ese momento, pues, sentía como que, pues, lo hicimos, ¿verdad? Y nada, pero fue un gran sacrificio, la verdad que un gran sacrificio. Sabíamos que teníamos como un concepto ganador desde el día uno, o sea, del primer pitch deck siempre tuvimos la mentalidad de ser regionales, o sea, tenemos que expandirnos regionalmente. Esto es un play para crecer y ganar este mercado y probablemente venderse la compañía a alguien. Y en el primer pitch deck yo puse como 4 o 5 posibles compradores y uno de ellos era Delivery Hero. Como 6 años después, 6, 7 años después, le terminamos vendiendo la compañía a Delivery Hero. Ok. Qué nave. Bueno, estructuremos un poquito más esa historia y este proceso. Tú sí tenías como la visión de crear algo de consumo masivo, ¿verdad? Y fue ahí donde decidiste esto de la comida. ¿Cuál fue como el primer step para ya empezar a organizarte y crear como un modelo de negocios? O sea, pues pasé como 6 meses trabajando en el pitch deck y en como toda la estrategia de regionalización, como tener bien claro el go-to-market, cómo ir al mercado, qué necesito, el organigrama. O sea, sí le dediqué un montón de tiempo haciendo el business plan. Incluso yo en Keynote, imagínate, diseñé todas las pantallas de todo el app. Porque yo, o sea, como que, o sea, Juan, que fue nuestro CTO, le di como que todas las pantallas de todo el app y me enfoqué un montón en procesos. O sea, yo pasé tal vez esos 6 meses haciendo procesos y haciendo como un flowchart de cómo veía que debería de funcionar todo. De ahí establecimos la sociedad y de ahí un buen plan financiero. Vea que eso es donde lo que me dio Ricky. Creo que eso es algo bien importante también, que yo como que en mis emprendimientos pasados o en mis ideas pasadas, o sea, me fui dando cuenta de lo que yo era bueno, lo que me gustaba hacer y lo que no era bueno y no me gustaba hacer. Y toda la parte como financiera, administrativa, todo eso como que no es lo mío y obviamente no puedo desarrollar. Entonces sabía que necesitaba 2 cofundadores, uno más técnico de la tecnología y alguien que me apoyara en todo lo financiero administrativo, porque en otros emprendimientos había tenido socios que los 2 teníamos como el mismo skill set y no nos había ido bien, porque siempre como que descuidas lo que no te gusta hacer, lo vas dejando como aparte y se descuida. Entonces, eso, hicimos un buen plan financiero, tenía ya una buena estrategia de entrada al mercado, de qué era lo que necesitábamos. Y ahí fuimos a levantar capital. Pero antes de levantar capital, yo en New York, un inversionista me había dicho como que estas letters of intent, o sea, cartas de intención, que si nosotros podíamos conseguir 50 cartas de intención del proyecto ese que te dije, de los samples, él iba a ver si invertía. Entonces, yo hice una presentación de ventas, hice todo el app en Keynote y la aprendí a animar en un software ahí en internet. Entonces yo como que fui a varios restaurantes a presentarles el proyecto, como que mira, vamos a lanzar esto,
así se ve el app y o sea, así lo animaba y se veía la motito así como... Y ahí como que me ayudó un montón porque los restaurantes como que sabían sus necesidades y ya tenían otros proveedores de delivery. Entonces me hacían un montón de preguntas como que, ¿y si pasa esto, cómo lo vas a resolver? Y yo como que anotando ahí todo lo que me iban preguntando y después ponerlo a la pizarra. Pero sí, conseguí un montón de cartas de intención. Ya tenía cartas de intención de que si lanzábamos esto. Me fui a lanzar capital, a levantar capital, pues Friends and Family. Las primeras personas que le fuimos a presentar invirtieron, la verdad. Como que sí, esa ronda nos fue bastante fácil. Así que, pues... Y porque eso está bien interesante también, el exit point de esas personas iniciales que invirtieron. ¿Cuánto fue que invirtieron? ¿35 o 50 cada uno? Mira, creo que fueron... O sea, levantamos $115,000. Fueron como $35,000 cada uno. O sea, no sé si decir el monto final que se llevaron. O sea, porque no sabemos quiénes son, pues. Bueno, tal vez gente sí, pero sí. O sea, imagínate con una inversión de $35,000, un par de gente se llevó hasta $10 millones. O sea, que un retorno de locos, ¿verdad? Ajá. Pero, pues, o sea, un gran apoyo, creyeron en nosotros, nos ayudaron un montón. Fueron los que tomaron más riesgo. Fueron los que tomaron más riesgo, ¿verdad? O sea, les vendimos el proyecto en una presentación. Sí. Pero sí, apoyaron un montón, pues, y ahí, nada, un gran journey. Y después de mostrarles ya esta presentación y que recaudaron esos $115,000, ¿cuánto tiempo pasó después de eso a que ya estuviera lista la aplicación? Nosotros constituimos la sociedad, creo que fue octubre de 2016. Creo que los primeros cheques empezaron a entrar como en noviembre. Y lanzamos la aplicación marzo 2017. Pero, pues, no sé por qué. O sea, yo sentía, y la verdad que como que ese sense of urgency lo mantuve hasta que vendimos la compañía. O sea, yo sentía que nos venían siguiendo. Y sentía una presión así horrible de que, pues, tenemos que apurarnos, nos vienen siguiendo. Yo le piché también a este cofundador de Uber y él me dijo, mira, no puedo porque estoy bien metido con el tema de Uber Eats. Y ahí fue como que, no sé, se me aventaron las alarmas también y como que nosotros lanzamos en marzo 2017, perdón, y como 3 meses después lanzó Uber en Costa Rica. No sé si está relacionado, pero en mi cabeza ahí venían sí. ya. ahí venían. Pero nosotros lanzamos solo un iOS y solo en pagos con efectivo, porque en ese momento, pues, los bancos no era como que había un API que me conectaba rápido para pagar en tarjeta. O sea, nadie lo hacía. Sí. O sea, eso fue, creo yo, a nivel tecnológico, lo que más nos costó resolver era conectarnos con una pasarela de pago para aceptar tarjetas de crédito. Fue lo que más nos costó, fue el challenge más grande. Y de ahí todo el tema del tracking, que en su momento también era complicado, pero sí, lanzamos en efectivo, solo aceptando efectivo, solo iOS. No teníamos un sistema de caja. O sea, teníamos cómo rastrear las órdenes, pero todavía no teníamos un sistema de caja. Bueno, o sea, nuestro como que sistema de caja era un cuadernito que habíamos comprado en el súper y anotábamos todas las órdenes, quién había sido el motorista, el monto, íbamos sumando todo. Y ahí toda la venta en efectivo la teníamos que cuadrar y venían los motoristas a pagarnos y pues ahí en el cuadernito anotando todo. De ahí nos pasamos a un libro contable ya de gran... Más formal. Más formal. Upgrade así de grandes tachones. Y me acuerdo, pues a veces nos quedábamos hasta las 4 o 5 de la mañana cuadrando la caja porque no nos cuadraba. O sea, de repente se nos había olvidado anotar una orden o la habían cancelado y por eso no... Y a veces nos hacía falta un centavo y como nadie se va hasta que nos cuadre la orden, pues eran las 4 o 5 de la mañana y nosotros ahí, pues nos falta un centavo y a veces la mara como que lo pongo yo, vámonos ya. Pero no era el punto, pues, sino que era como que no, nos tiene que cuadrar y después fuimos evolucionando, pero sí, un gran sacrificio. O sea, creo que toda la gente que quiere emprender es súper bonito, tal vez no es para todos, ¿verdad? Creo que te tiene que apasionar bastante y tenés que verdaderamente, o sea, te tiene que gustar lo que estás haciendo y tenés que resolver un problema y entre más grande el problema, probablemente más éxito
vas a tener, porque sí, yo me acuerdo, pues pasé 6 años, brother, trabajando hasta las 3, 4 de la mañana, sábados, domingos, y eventualmente todo el team se metió como en ese vibe también, como que, pues, vamos a mostrar que vamos a hacer algo grande. Le ganamos los mercados a Uber, a Globo, compañías gigantescas, compañías con un montón de funding. Y obviamente te das cuenta que sí hay talento, ¿verdad? Que sí podemos hacer las cosas grandes, pero sí fue un gran sacrificio. ¿Cómo te organizas cuando ya tenés tu primera ronda de inversión? ¿Qué tenías pensado tú hacer con ese dinero? O sea, oficinas, todo desarrollo para la app. ¿Cómo desglosas todo para Sí, repartir al inicio? mira, te soy honesto y es bien interesante cómo se van dando las cosas, porque, o sea, yo nunca había sido un CEO, nunca había crecido una compañía de esa manera, o sea, que también a veces te agarra el síndrome del impostor, que es como que, pues, pero yo nunca lo he hecho, ¿será que puedo? O ya más adelante cuando, o sea, llegamos a tener 800 colaboradores y como 17,000 drivers, ¿vea? Y es como que, pues, yo soy el CEO de esta compañía gigante, pero ¿qué es ser un CEO? ¿Vea? O sea, como que se fue dando y se me fue dando bien natural. Creo que como empezar de cero, tú es como, tal vez como, no sé, o sea, te das cuenta de las necesidades. Media vez vas entendiendo las métricas de tu negocio. Creo que eso fue importante. Para mí, uno, como que establecer bien todos los procesos y después, dos, establecer las métricas. Y creo que lo que me ayudó bastante del levantamiento de capital fue entender el negocio y qué es lo que buscan los inversionistas. Y muchas veces, como que estos inversionistas, o sea, le pichábamos bastante a inversionistas de afuera, inversionistas de Estados Unidos, inversionistas de mercados mucho más grandes, más avanzados, que ya han visto miles de modelos de negocio, que ya han visto otras compañías. Entonces te empiezan a preguntar un montón de métricas. Y a veces ni las veíamos, ni las sabíamos. Y entonces nos fue ayudando un montón a enfocarnos en las métricas importantes del negocio. Entonces, en base a eso, como que también vas ajustando. Y las primeras rondas era bastante, o sea, tecnología y crecimiento. O sea, sabíamos que teníamos que estar en la región antes de que nos ganaran el mercado, porque sabíamos que el first mover advantage es importante. Entonces, la mayoría era seguir creciendo en tecnología y crecer en los mercados y en usuarios. ¿Qué es lo más importante que consideras que aprendiste de este brother de Uber que te sirvió en tu empresa? Mira, yo creo que varias cosas. Creo que una, identifiqué como que a dónde estaba invirtiendo, es decir, como que las necesidades de la sociedad, ¿verdad? Entonces, porque yo antes como que tenía otros negocios y quería hacer varias cosas, pero tal vez no estaba resolviendo ningún problema en la sociedad. Y ahí me di cuenta de eso. Me ayudó a estructurar cómo armar un pitch de qué quiere un inversionista. También hay otra cosa que me decía bastante, es como que no te enamores de la solución, enamórate del problema. ¿Verdad? Creo que eso es... y pues había otra ahorita, ¿no? El mindset de growth. Pues a Uber, o sea, se comió el mundo, pues. Se comió el mundo. O sea, ellos abrían, no me acuerdo el stat ahorita, pero abrían creo que una ciudad al día en el mundo. Iban abriendo una ciudad al día, sí. Y tenían... Y ellos hicieron un playbook para eso. O sea, había un playbook de cómo comerse el mundo. Y cómo llegar a una ciudad y todo era una réplica de lo mismo. O sea, ya tenían como su secreto de cómo llegar a una ciudad y qué hacer para lanzar en X cantidad de tiempo e irse así. Y entonces, o sea, me abrió bastante la cabeza en regionalizarse, en pensar como que más grande, no solo haber dicho voy a hacer la empresita en El Salvador, sino que tenemos que ser regionales. Y me enfoqué bastante en crear ese playbook, en procesos y de ahí en un playbook de expansión. Entonces yo tenía un playbook que se lo daba al gerente del país o
o en su momento teníamos a alguien de expansión y ya seguía al pie de la letra el playbook y eso no funcionó en todos los mercados. Pues. Entonces, creo que eso fue lo que aprendí. Ok. ¿Al cuánto tiempo de haber aperturado aquí en El Salvador iniciaron ya en otro país? ¿Cuál fue su segundo país? Guate. Guate. Ajá. Sí, yo me acuerdo, pues, cuando estábamos constituyendo la sociedad acá, yo le decía al abogado, como, pues, necesito que me abras en Guate, que me abras en... Y el brother como que... Solo. Relájate, venga. O sea, ni es abierto. Aquí no, pero... Y, o sea, nosotros lanzamos marzo 2016 acá. En como diciembre, yo me mudé a Guatemala. Conseguimos unos socios en Guatemala. La familia Botrán, que nos ayudó un montón también. Ellos invirtieron otro poco para abrir el mercado de Guatemala. Yo en diciembre me mudé a Guatemala a hacer la sociedad, a empezar. Y lanzamos, 2018 lanzamos, no me acuerdo, pero por ahí como marzo también, como marzo 2018 lanzamos en Guatemala. Y en ese momento que estábamos como por lanzar Guatemala, ya estábamos levantando una siguiente ronda para irnos a otros mercados. Y empezamos a tocar base con otros inversionistas y todo. Y en eso venía Globo al mercado. Y nos escribe la gente de Globo, como que mira, recibimos el pitch de que ustedes queremos hablar. Y es como que nos querían comprar. Entonces ya llevamos un año de operar y nos hicieron una oferta de compra. Y fue como que, hey, los compramos o los vamos a matar en el mercado. Y nosotros como que, puya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y decimos, no, vale verga. O sea, démosle. Y nada, me acuerdo que pues, nosotros teníamos un budget para Guatemala y a empezar a abrir los siguientes mercados de $200,000. ¿Por país? ¿200,000 por país? No, o sea, nosotros ya, digamos, levantamos estos $115,000 que nos duró como ese año y para empezar a aperturar Guatemala. Después, con $200,000 empezamos a aperturar Guatemala y yo empecé a abrir, como que empezar a hacer la gestión para abrir Costa Rica y ¿cómo que se llama? Y Panamá. Y esos iban a ser el tercer y cuarto país. Tercer y cuarto país. Y Globo, el budget de Globo, solo de marketing para Guatemala eran $5 millones. Wow. Entonces, como que qué locura. Pero... Bueno, abrieron en Costa Rica. ¿Por qué no funcionó en Costa Rica? Abrimos en Costa Rica. Yo me fui a Costa Rica también a vivir. Estuve 6 meses allá armando las operaciones, contratando a la gente. La verdad que Uber Eats ya estaba súper metido en el mercado. Tenía un budget gigante. Tenía un montón de exclusividades. También como ya operaba en bastantes otros mercados y hay marcas que ya hacían un deal exclusivo en Latinoamérica, por ejemplo, decir algo, McDonald's. Entonces ya tenía un deal exclusivo de McDonald's en toda Latinoamérica. Entonces hacía un montón de marcas grandes que nos costó bastante entrar en el mercado, pero cuando estaba en Costa Rica conocí a un hondureño, Miguel Vaquero, que, o sea, como que también le piché la idea y dijo, brother, él vivía en Costa Rica, me voy a Honduras y esta la vamos a reventar. Y se fue a Honduras y eventualmente Honduras se convirtió en uno de nuestros mejores mercados también. Pero el mercado de Honduras es, creo que de toda la región, el más parecido a El Salvador, ¿verdad? Sí, ajá, la gente, todo. Pero sí, y la verdad que, no sé, creo que es importante contar ese tipo de cosas que, o sea, uno, es un gran sacrificio, ¿verdad? Y dos, pues, es yuca en este levantamiento de capital. Nosotros 2 veces casi nos quedamos sin plata. O sea, estuvimos así de quebrar la compañía. Pocos días. O sea, a días de quebrar de quebrar la compañía, de estar o sea, quitándonos los pelos de qué vamos a hacer. Y siempre como que logramos resolver. O sea, con el propio flujo de la compañía no lograban como recaudar lo suficiente para abrir en otro mercado o para seguir siendo sostenibles. Ajá, o sea, digamos, nosotros teníamos varios mercados que dejaban plata más adelante, pero como seguís invirtiendo, seguís creciendo, seguís abriendo mercados, o sea,
pues nosotros llegamos a abrir hasta Jamaica. Ajá. Estuvimos en República Dominicana, Jamaica. Teníamos planes de expandirnos en el Caribe. Le invertimos en una compañía en Venezuela que ahorita la está reventando. Pero no, como estás en expansión, estás en crecimiento, la compañía está negativa, aunque tenés varios mercados que están positivos, pues, pero seguís invirtiendo en innovación, en nuevos productos, en crecer, ¿verdad? Ok. Entonces, explícanos un poquito más, así tal vez de manera más sencilla, cómo funciona como las rondas de capital y tal vez el flujo que maneja la empresa. O sea, el flujo se mantiene como para pagar salarios y cosas así, y a las rondas de inversión es para puro crecimiento. Correcto. Ujú. Ajá. Ok. ¿Cómo te vas moviendo de país en país sin haber primero dejado bien seteado un país? Bueno, en el caso de El Salvador, a los 6 meses te fuiste a Guatemala. ¿Por qué te fuiste a los 6 meses sin haber dejado ya No, bien set acá? pero no, o sea, yo sí me aseguré, procesos, Ujú. ¿verdad? Que los procesos estuvieran bien establecidos. Entonces, eso fue de mis prioridades, ver que los procesos están bien establecidos. Y obviamente se van mejorando y todo, pero yo había dejado procesos, ya tenía un playbook de ejecución. Y antes de irme a Guatemala, yo dejé un gerente de país en El Salvador. Ujú. Entonces me aseguré de que había alguien capaz de seguir con el proyecto aquí en El Salvador, en lo que yo me fui a Guatemala, conseguir el gerente de país, armar el equipo, a conseguir todo. Ujú. ¿Verdad? Y ya cuando dejamos como establecido Guatemala, que ya estaba operando, ya tenía un buen flujo, ya estaba creciendo, ahí decidí irme a Costa Rica, o sea, creamos un modelo de gestión de la compañía de reportería y de seguimiento y todo. O sea, eventualmente todos los gerentes de país me reportaban a mí. Ok. Cuando vas empezando una empresa, o sea, un emprendedor, creo que al inicio es bastante complicado el tema de salario. ¿Cómo fue como ese proceso para vos? Sí, mira, nosotros, o sea, en su momento a mí lo que me importaba era, y creo que algo que aprendí de la gente de Y Combinator es que tú tenés que enfocarte como en el crecimiento del valor de tus acciones, ¿verdad? O sea, un múltiplo del valor de tus acciones. Entonces, yo tenía un porcentaje grande de la compañía, entonces para mí donde yo veía el valor más grande era en el valor de mis acciones. Ujú. Entonces quería crecer la compañía para que el valor de mis acciones crecieran. Y nosotros pasamos, bueno, yo pasé y Ricky también, pasamos 18 meses sin sacarnos un salario porque, o sea, decía, pues, o me saco un salario yo o contrato más gente. Ujú. En su momento vivía con mis papás, entonces no pagaba renta. Ajá. A veces ahí, pues, yo tenía unos ahorritos que había logrado hacer de Nueva York y de otros emprendimientos, y con eso me pagaba la gasolina, me iba todos los días a comer a mi casa, Ajá. tenía mi carrito ahí Ajá. que lo usaba y nada, pasamos 18 meses. Ya eventualmente cuando conseguimos la primera ronda como más fuerte de capital, que fue nuestro seed round, ahí ya negociamos con los inversionistas como, ok, pues ya hicimos todo esto, hemos pasado 18 meses sin sacarnos un salario, negociamos pues los términos de los salarios y que cómo íbamos a ir creciendo nuestros salarios en base al crecimiento de la compañía, apertura de nuevos mercados, y eventualmente pues logramos tener un salario bastante bueno, pues. Looking back, ¿qué fuera algo que cambiaras en el proceso? Mira, la verdad es que pues, nos divertimos, creo que fue o sea, una locura lo que hicimos en la pandemia, nos ayudó un montón. Creo que a mí algo que me hubiera encantado que hubiera pasado, tal vez, no sé qué cambiara, pero algo que me hubiera encantado que hubiera pasado es que hubiéramos logrado conseguir más plata más rápido Ujú. para lograrnos expandir más rápido en estos mercados. Creo que si hubiéramos logrado capturar un Costa Rica, un Panamá, un República Dominicana, ser el líder del mercado, pues la compañía hubiera sido otro nivel. Ujú. Pero en El Salvador o en la región todavía no se veía eso. So, imagínate, nosotros para nuestro seed round, que estábamos levantando creo que como $1.3 millones, hicimos
tuvimos que hacer como 900 llamadas a inversionistas para conseguir ese dinero. Y la mayoría de gente nos decía como que, ¿y El Salvador? ¿Y qué es El Salvador? ¿Y por qué voy a invertir en El Salvador? Si es un mercado pequeño, la región. O sea, que todavía la gente no creía mucho. Ahorita ya está cambiando y todo lo que está pasando en el país y a nivel del ecosistema también. Que era parte del por qué querían emprender, como para demostrar que se podía y que otra gente emprendiera. ¿Qué fue lo que consideras que disfrutaste más en todo el proceso de crear Hugo? Pues todo, fue una aventura increíble. La verdad que trabajar con un equipo súper talentoso. Pero lo que más disfrutaba era poder, o sea, lanzar productos, crear, o sea, como que, ver que mi visión se estuviera ejecutando y el impacto que hicimos, men. O sea, desde motoristas que les cambiamos la vida, un montón de comercios que a través de nuestra plataforma crecieron un montón y se dieron a conocer. En la pandemia también, pues, éramos de las únicas compañías operando y a través de nosotros logramos que un montón de empresas siguieran a flote o no quebraran. O sea, que sí vimos como un gran impacto. Y ahí me da una gran satisfacción que después de la venta y también en todo ese proceso, un montón de nuevos emprendedores como arriesgándose y levantando capital. Y por eso también que la verdad que decidimos vender, aunque me costó un montón, te soy honesto, porque pues, era mi bebé. Sí. O sea, hasta las lágrimas se me salieron cuando pues, ya vimos que eventualmente desapareció todo. Pero sí queríamos como poner una barra, ¿verdad? Porque incluso cuando levantas capital y es como que no hay datos, no hay ejemplos, pero ahora que ya hay un ejemplo, ya hay una barra de lo que se puede lograr en la región, ya es más fácil que otra gente como que uno crea que se puede hacer y dos, que inversionistas de afuera vean el potencial de la región de lo que se puede hacer. Sí. Entonces por eso decidimos vender también. Vender, ok. ¿Cuántas veces le ofrecieron comprar la empresa? Varias. La primera, como te comenté, fue Globo. Después Rappi nos intentó comprar. Después Delivery Hero nos intentó comprar pre-pandemia. Y en todas dijimos que no. O sea, veíamos el potencial, teníamos, o sea, íbamos en viento en popa, pues. Sí. Y ya en la pandemia, que crecimos un montón, la verdad, claro, una locura. O sea, me acuerdo que o sea, andábamos repartiendo, porque la demanda era tanto que necesitábamos conseguir gente que nos ayudara a repartir. Y había tanta gente también con empresas o con vehículos parados que eventualmente hasta andábamos repartiendo una pizza en, no sé, un camión de 3 toneladas. Matado de la risa. Pero sí, la pandemia es una locura. O sea, imagínate, nosotros pasamos pre-pandemia, nosotros éramos ya algo grandes, teníamos como 150 colaboradores. Pasó la pandemia y como 2021 éramos casi 900 colaboradores. O sea, un crecimiento exponencial gigantesco. Sí. O sea, una locura. Contratábamos gente todos los días. O sea, una locura. ¿Cómo aprovechás una crisis como la pandemia para crecimiento? O sea, creo que por el rubro que eran ustedes, era natural que iba a crecer así de rápido, pues. Pero ¿cómo controlás y mantenés todo bajo calma cuando las cosas están creciendo así de rápido? Mira, yo creo que, o sea, una gran suerte para nosotros, pues, o sea, a pesar de que fue una crisis y fue algo bien difícil, o sea, nosotros creo que estábamos posicionados y teníamos, creo que los procesos y el hecho de que ya estábamos regionalizados, ya teníamos un montón de procesos digitales, ya usábamos un montón de reuniones ya eran en línea, usábamos un montón de herramientas que nos permitieron adaptarnos a estar en nuestras casas y continuar con la compañía de un día para otro. O sea, nosotros, para decirte, no sé, por ejemplo, teníamos en ese momento, o sea, llegamos a tener tal vez unos 300, 400 agentes de customer service. Y antes los teníamos todos en la oficina, estábamos toda la gente en la oficina, pero como ya teníamos un montón de procesos y un montón de herramientas digitales, modificar el call center para que todo el mundo se fuera a su casa, o sea, lo hicimos en cuestión de días. Y continuar la operación de la compañía a nivel así digital
fue súper natural y súper rápido, ¿verdad? Que tal vez otras compañías tal vez no estaban, no sé, tan digitalizadas, que les costó un montón esa adaptación de ahora, yo en mi casa, pero sí, ni me puedo conectar al internet porque la computadora está, no sé. Y nada, o sea, sí fue difícil. O sea, a veces eran domingo a las 3 de la mañana el equipo como reunido, cómo vamos a solucionar. Tuvimos que crear nuevos procesos, tuvimos que crear procesos de higiene, o sea, un montón de nuevos procesos, pero creo que teníamos un equipo súper comprometido. Ahí la gente se dio cuenta verdaderamente como que el potencial y el impacto que tuvo la compañía, que, o sea, un montón o sea, la sociedad y un montón de comercios dependían de nosotros. O sea, eran la única forma que tú podías accesar a alimentos, que podías accesar a cosas de limpieza, al súper. Entonces, sí, fue una gran responsabilidad, pero el equipo pues, se las tomó, se puso la 10, todo la camiseta de todo el equipo y resolvimos. Pues. Ok, súper. ¿Cómo fue el proceso en desarrollarte como CEO? ¿Empezaste a leer? ¿Tenías mentores, tutores? ¿Qué fue lo que más te sirvió para desarrollarte como CEO? Sí, mira, es un proceso bastante chivo, la verdad, porque, o sea, empezás como y tenés que ir evolucionando, pues, de emprendedor a convertirte en CEO. Y yo me preguntaba como que, ¿qué es un CEO? ¿Vea? Y, ¿será que soy un CEO? ¿Y qué es un CEO? Y sí, o sea, leí bastante. Me gusta leer. De pequeño siempre leí como historias de emprendedores, historias de compañías. Y sí, a veces sí sentía como que, puya, ¿será que, no sé, como ese imposter syndrome, ¿verdad? Como que, puya, pero yo nunca lo he hecho, ¿verdad? Y nada, me empecé a leer un montón, que eran como las cosas que tenía que hacer o que se enfocaba un CEO. Y hay ciertos mentores, pues, también la junta directiva. Empecé a leer un montón. Leía en internet, ¿verdad? Como que eran las responsabilidades. Y ahí poco a poco te la vas creyendo, pues, te la vas creyendo y al final nadie conoce tanto el negocio como vos. Entonces vos sabés cómo, o sea, yo me acuerdo, o sea, diseñamos todos los sistemas, todos los procesos, todas las estrategias, todas las métricas, o sea, todo. O sea, tenía en algún momento 17 reportes y nadie conocía más la empresa como yo. ¿Verdad? Entonces, poco a poco te la vas creyendo y ahí, no sé. Dicen que tenés que contratar a Mara que sepa más de vos, ¿vea? O que te apoyen en áreas que vos sos débil o no tenés mucho conocimiento. ¿Cómo te aseguras en ese momento cuando estás contratando a alguien que de verdad sea un crack y no te esté dando paja en lo que Mira, habla? nos equivocamos un par de veces en ciertas contrataciones. Fue poco, la verdad. Creo que pues, logramos atraer un montón de talento. Creo que desde el día cero yo me enfoqué bastante en la cultura de la compañía. O sea, vos entrabas ahí y sentías como una pasión. También porque nosotros los líderes y cofundadores le metimos una pasión y estábamos súper apasionados de lo que hacíamos. Y creo que nos enfocamos bastante en eso. Como que queríamos que cada persona en su puesto necesitamos ver o sea, nos fuimos dando cuenta en el camino que, o sea, que la gente para el puesto queríamos entender si estaba apasionada, si esa era su pasión. Y lo ves, ¿verdad? Lo ves desde su currículum, lo ves cómo se expresa, pero sí logramos meter a gente en los puestos que identificamos que verdaderamente le apasionaba lo que hacía, ¿verdad? Y por decirte algo, cuando conocí a Juan, que fue cofundador y CTO, o sea, él estudió administración de empresas y él se autoenseñó a programar y ahí se dedicó a programar. Entonces ahí te das cuenta pues, que le apasionaba eso. Igual, o sea, Ricky también, o sea, como que se veía que le apasionaba todo el tema de finanzas y así fuimos encontrando gente que le apasionaba recursos humanos, que le apasionaba todo el tema de servicio al cliente, que le apasionaba diseñar un producto, o sea, que le apasionaba el marketing.
y nos rodeamos de un montón de gente súper apasionada. Y lo notabas en la cultura, esa adrenalina y esa pasión de que, puya, me encanta esto. ¿Cómo consideras que la cultura en una empresa se llega a desarrollar? Yo estuve un tiempo en Hugo de creador de contenido y ahí fue donde nos conocimos. Y me acuerdo en las primeras oficinas que me tocó ir, eran ahí en el Escalón. Y el primer día que yo llegué, puta, vi toda la mara bien joven, se veían con energías, cada quien en su mundo haciendo sus cosas. O sea, parecía como un poquito de relajo, pero a la vez como relajo ordenado. Entonces, era bien chivo llegar y ver que toda la mara pila, o sea, gente de tu misma edad. ¿Cómo desarrollas eso? O sea, decís, vamos a contratar solo gente joven. O sea, les llevas un proceso de, vaya, esta es nuestra cultura, que no sé qué, o se va dando por sí solo. Sí, o sea, se fue dando bastante por sí solo, como que vas atrayendo la gente correcta, creo yo, pero también nos enfocamos bastante en la cultura. Ya más adelante, o sea, imagínate, nosotros no teníamos un departamento de recursos humanos hasta que éramos como 120 personas y todavía no teníamos un departamento de recursos humanos, todavía nosotros contratábamos. Pero sí, creo que mucho fue el ejemplo, ¿verdad? Nosotros los líderes le metíamos un montón de pasión. Yo desde el día cero yo dije, pues en esta compañía no va a haber nadie que pueda decir que trabaja más que yo. Y o sea, le metí una gran pasión y se sentía la pasión de los cofundadores y de la gente. O sea, que lo vas como contagiando y te la vas creyendo. ¿Verdad? Y sí, hicimos un montón de como, no sé, como hacíamos all hands, hacíamos retiros, hacíamos bastantes rituales en los que íbamos como metiendo la visión de la compañía, el potencial de la compañía, o sea, como que le íbamos como que, no sé, metiendo ese potencial y esa visión a la gente, que la gente se la empezó a creer y se contagió de la sangre morada. Y la gente decía, no, tengo sangre morada, o la familia morada. Y sí, o sea, hicimos un montón de cosas súper chivas con la compañía y también creo que le dimos un montón de oportunidades a gente joven que se desarrollara y que tomara riesgos. Y era como que nosotros siempre fuimos así, es como que, pues, better done than perfect y hacerlo, pues, o sea, te doy como que la batuta de que puedas hacer lo tuyo y confiamos en ti y dale. Y en cambio en otras compañías creo que más maduras, hay gente mayor que tal vez el joven no llega a tomar la decisión hasta que ya está bien grande. Entonces sí, como que no es que solo contratábamos gente joven, pero nos rodeábamos de un montón de gente joven. Sí. Pues. Vaya, y al momento de la venta, ¿qué es lo que tenés en la mente? ¿Cuál es el next step? O sea, de la venta salió Nico, ¿verdad? Que eran las verticales que Delivery Hero no compró. Y ya tenían como claro que ese iba a ser el camino, pero tenías realmente algo más en tu cabeza. Sí, mira, nosotros cuando estábamos haciendo nuestro Series B, ya estábamos levantando como 30 millones para nuestra Serie B. Ahí fue que nos vino la oferta de Delivery Hero y mucho en el plan de negocios de la Serie B, nuestro mayor crecimiento en los siguientes años iba a venir de la parte fintech. O sea, estábamos trabajando ya en productos financieros como Hugo Pay y Hugo Business. Y entonces cuando nosotros negociamos como que poder sacar las cosas fintech y no tener un non-compete en todos los fintech. O sea, que ya el fintech venía ahí. Vendimos y logramos como que rebrandear ciertas cosas y lanzamos Nico, y también en Hugo teníamos otra vertical que se llamaba Hugo Fun, que era toda la parte de entretenimiento, y ahí hicimos esta otra compañía, Fun Capital. Entonces, bueno, vendimos, nosotros llegamos en Hugo hasta julio 2024 y o sea, pasamos entre Hugo cerrando el deal y viendo esta nueva compañía, Nico, que la verdad que, pues, o sea, creo que ya Nico tal vez es más grande que Hugo en un corto tiempo. Obviamente, todo el aprendizaje, todo lo que logramos hacer. Y sí, o sea, hicimos esta compañía, metimos bastantes socios. Creo que hicimos el seed round más grande de toda Latinoamérica.
Pero te soy honesto, como que me costó bastante como el duelo de Hugo. O sea, me encantaba y me dejó en un momento como, pues, ¿qué quiero hacer de mi vida? O sea, como que... o sea, al mismo tiempo como que cerrando ese capítulo, abriendo esta otra compañía, Nico, y salvando el equipo porque, o sea, Hugo se iba a cerrar. Entonces, como que, pues, tenemos un gran talento, hagamos esta compañía grande. Pero siempre me dejó esta espinita como que, pues, no sé, como que quiero otro propósito. Sí. Y bueno, ya Nico va súper bien, va súper grande, pero dejé mi puesto como CEO en enero porque me he conectado con otro propósito y ahorita estoy haciendo otros 2 proyectos y uno me voy a meter como en todo el tema blockchain, ¿verdad? Que creo que y tokenización, que o sea, es el futuro y o sea, hace una cosa de locura que creo que todavía estamos como bien early, pero eso es lo que me gusta, Sí. porque me encanta como ser pionero, como disrupt y ahorita me he metido en que quiero, o sea, así como en Hugo, como quería mostrar que hay bastante talento y que puedes hacer algo regional. Y hay un montón de empresas ahorita que lo que están haciendo es como regionalizándose, pero me he metido y he encontrado, creo que una manera de cómo llegar a hacer algo más grande, o sea, llegar a Latinoamérica más rápido. Entonces quiero como que cambiar un poco el chip. Hace poco en Costa Rica, que estuve en la conferencia que fui speaker, había un panel con el fundador de Monashis, que es un fondo de Brasil gigante, o sea, invertidos en la mayoría de unicornios de Latinoamérica. Y había otro israelita que también maneja un fondo gigantesco. Y el brother contaba, o sea, Israel son 10 millones de personas. Obviamente, todo lo que ha pasado en Israel es diferente. Ha tenido o sea, tiene bastante buena educación, universidades. Muchas compañías de Estados Unidos llegaron a poner headquarters de R&D en Israel. O sea, que ya tiene un montón de trayectoria a nivel tecnológica. Pero lo que me gustó es que el brother contaba que la mayoría de founders, ellos cuando empiezan una compañía tienen ya una mentalidad global. O sea, ellos no van a empezar una compañía en Israel para Israel o para sus alrededores. O sea, tienen ya el chip de voy a hacer una compañía global. Y eso creo que, o sea, se lo da porque ya han habido ejemplos, o sea, un montón de otra gente ya lo ha hecho. ¿Verdad? Entonces, creo que siempre hay como esa barrera mental o ese límite mental de digamos, pre-Hugo todavía la gente no se la creía o los inversionistas no se la creían que en la región se podía hacer algo grande porque no había un ejemplo. Sí. Ahora ya hay un ejemplo y mucha otra gente como que ya se atreve a decir, no, pero se puede. Entonces sí se puede y el inversionista dice, no, se puede hacer algo grande. Pero ahora quiero como cambiar un poco el chip a tal vez como que lograr salirnos a mercados más grandes o a crear productos que lo puedo usar como que una población más grande. Y estoy haciendo un proyecto de real estate en el Zonte. Yo toda la vida, o sea, mi sueño era amanecer y ver el mar. Y traté de hacer un proyecto ahí en La Libertad también hace como 2 años y no se logró. Pero compré un apartamento en el Zonte y fue como que, puya, ¿qué más necesito acá? Entonces compré un terreno ahí en el Zonte y voy a hacer un proyecto de real estate súper cool, que yo me quiero ir a vivir al Zonte y quiero como que cambiar un poco el estilo de vida y quiero probar y tratar de que más gente se venga a vivir al Zonte, a la playa, que pueda trabajar desde ahí, que tenga todo para poder vivir y trabajar desde el Zonte. ¿Cómo pones en práctica lo que has aprendido de Hugo, la experiencia que te dio Hugo, allá a manejar otro tipo de proyectos que tal vez no sean tan relacionados con tech, tipo este de real estate? ¿Cómo implementarías lo que aprendiste en Hugo en este proyecto? Mira, al final pues sí, es distinto, pero es como lo mismo, ¿verdad? O sea, el proceso de creación es como lo mismo. Obviamente ya la gestión administrativa va a ser distinta, pero a mí me encanta
toda esa fase inicial de la conceptualización. Ahorita todo lo estoy fondeando yo, entonces es distinto, no estoy como yendo a levantar capital. Pero sí, ese proceso creativo, el poder tener como una visión grande y desglosarla en un montón de tareitas. Entonces, creo que eso es lo que me sirve bastante, es como crear esos procesos o esa habilidad de tener como una visión y poder hacer un montón de tareitas chiquitas. Entonces, ahí tengo como que todas las áreas que tiene que hacer todas las áreas, como que son los to-dos por área, y ahí voy como poco a poco. Ok. Ahorita soy yo solo, somos un equipo pequeño, pero sé que lo vamos a ejecutar y va a quedar chivísimo. Sí. Retomando un poquito de lo de Hugo, yo me acuerdo que habrían bastantes verticales, o sea, Hugo tenía bastantes verticales, estaba lo de la experiencia, Hugo Phone, Hugo Pay, Hugo Shop, que era todo lo de retail, ¿verdad? Lo de la comida. ¿Cómo vas abriendo tantas verticales al mismo tiempo sin descuidar otras? ¿O cuál les vas dando como más importancia? Porque eso era algo que yo me acordaba que pensaba, que decía, pues están abriendo tantas cosas a la misma vez, pero ¿cómo no priorizan una para hacerla crecer y ya dejarla bien parada y no perder como ese balance? Sí, mira, hubieron varias cosas que intentamos y no nos funcionaron. Vea que tal vez en algún momento como, o sea, vamos viendo las oportunidades y también de alguna manera como barreras de entradas, o sea, poniendo barreras de entrada hacia otras plataformas que tal vez no, no sé, no estaban tan completas. O sea, sí veía como media vez ya teníamos un usuario que nos pedía comida, era como, ¿por qué no ahora nos puede pedir el supermercado o comprar un regalo? Entonces era más que todo como para un tema de retención y que o sea, fuimos viendo las oportunidades. Ya teníamos una plataforma, ya teníamos un montón de usuarios, ya estábamos regionalizados, entonces sí hicimos bastante experimentación. Obviamente teníamos nuestro core business o sea, que era el 80%, 70% del negocio en su momento, y ahí fue cambiando porque fuimos agregando más verticales, pero creamos una estructura de que poníamos un líder y un equipo por cada vertical, y así fuimos experimentando en las oportunidades que íbamos viendo. Y crear verticales era como parte de la estrategia para ser más llamativos a la hora de levantar capital, o era algo que se les ocurrió como a medio camino, o era algo que desde el inicio lo tenían O sea, pensado. era una forma de retención, ¿verdad? Porque sabíamos que, o sea, lo que queríamos era si tú ya te gustaba el servicio de pedir comida y si tú ya pedías 3 veces comida, tal vez queríamos que lograr que ahora si tenías un cumpleaños o era el Día de las Madres, pudieras mandar flores a través de nosotros también, o sea, porque ya teníamos tu confianza. Entonces sí era una manera como de retención y tal vez como aumentar un poco las ventas de la plataforma, porque tal vez si ya pedías 3 veces comida, hacer que pidieras 4, podíamos, ¿verdad? Pero también ahora pedí 5 a través de las flores o de repente un regalo o pagar la luz. Entonces sí era una manera como de retención del usuario. Sí, bien interesante cómo pasó de a repartir comida a hacer ya una super app. Una app que lo hacía prácticamente todo por ti. Sí, hasta de efectivo te mandábamos. Ajá. Y era un negocio que, o sea, bastante interesante. O sea, un montón de gente pedía efectivo, pagaba la luz, los conciertos. O sea, como que desde un inicio sí queríamos hacer como este medio super app. Vimos ejemplos en Indonesia con Gojek, Rappi en Colombia. Y esos son los que empezaron a ganar los mercados porque te resolvían un montón de cosas. O sea, es como, yo lo veía como, o sea, imagínate un centro comercial. ¿Por qué la gente va al centro comercial? Porque tú manejas a un solo lugar y ahí tienes de todo. A tener que ir a la tienda de los zapatos en un lado, después por allá. Entonces, como que veíamos que si te podíamos dar todo en un solo lugar, probablemente íbamos a ganar el mercado y al consumidor porque te estábamos resolviendo un montón de cosas en un solo lugar. Sí. Hugo al final del día se convirtió en una marca, una love mark, ¿verdad? De aquí. ¿Cómo,
o qué consideras que lleva a una empresa, a una marca a convertirse en una love mark, una marca con la que la gente local se identifique y le sea fiel a esa marca sin importar qué otro tipo de competencias tengan? Sí, mira, yo creo que un montón de la cultura interna, creo que o sea, el propósito de nosotros de demostrar que se pueden hacer cosas grandes, creo que el hecho de empezar a ganarle a compañías gigantes, internacionales, ¿verdad? Como que la gente siempre le encanta la historia de David y Goliat. ¿Verdad? Entonces, creo que un montón de gente nos empezó a apoyar por eso, porque vio que le estábamos dando duro a compañías gigantescas y nos enfocamos un montón en hacer impacto también. Ayudamos a los drivers, ayudamos a los comercios, o sea, como que había un propósito más grande y creo que eso es importante. O sea, siento que digamos, nosotros comenzamos la compañía y siempre hasta la fecha como que nunca fue con un propósito de hacer dinero y esto. O sea, nunca seguimos como eso, sino que seguimos el propósito de hacer el impacto y de hacer las cosas bien. Y sabíamos que eventualmente eso iba a repercutir en tal vez en dinero, en una venta o algo así. Pero sí, nos enfocamos en el impacto, en los drivers, hacíamos cosas con la familia de los drivers, con todos los restaurantes, o sea, apoyamos un montón, pues. Entonces sí creo que la gente vio que estábamos haciendo las cosas bien y las cosas con un propósito y que estábamos haciendo un impacto y que estábamos creciendo y la gente se sentía orgullosa de decir, pues esto es de aquí, vea. Sí, hasta el día de hoy la Mara todavía extraña a Hugo, pues. Sí. Y los drivers sí les dolió también cuando cerraron. Me acuerdo que hacían grafitis en las calles, en muros, y que había uno que creo que es el más como remarkable. Hugo Ablier. Ablier. Ajá. Sí, vendimos y cuando cerramos, me imagino, a saber, la verdad que creo que se organizaron ahí los drivers y fueron a... No, y había un gran cariño y todavía, pues, yo a veces... y me da risa porque a veces cuando estábamos esperando, esto es de Hugo, que no sé qué, y me hablaban, mira... Pero después cerramos y toda la mara como, puy, extraño Hugo. Y sí, pues, o sea, sí creo que hicimos un excelente trabajo y todo el team, o sea, la reventamos, pues. ¿Qué pasa por tu cabeza al tomar una decisión como esa? O sea, ¿cómo lo evalúas? O sea, obviamente tenés como toda esta inversión detrás de todos los inversionistas a los que les tenés que responder su inversión. También tu tiempo, tu dedicación a la empresa y todo eso. Ya buscas como un cierto reward. Pero también está toda la gente detrás de la empresa. Entonces, ¿cómo encontrás esa decisión, ese punto de esta es la mejor decisión? Mira, creo que, o sea, a veces, y es difícil, man, y me costó un montón, la verdad que me costó un montón y en algún momento como que dije, puya, que yuca, porque es tu bebé, vea, y tenés un montón de gente, un montón de responsabilidad atrás, que fue bien difícil tomar esa decisión, pero creo que fue la decisión correcta por un montón de factores, pero sí fue difícil, ¿verdad? Pero imagínate, nosotros, creo que desde el día uno sabíamos que queríamos crecer la compañía y venderla. Obviamente ya cuando te enamoras del proyecto y todo lo que estás haciendo y de todo el momentum que tenés, es difícil soltarlo, pero imagínate, en algún momento nosotros, a mi nombre, o sea, porque yo tenía las firmas solidarias, teníamos unos préstamos, o sea, debíamos como $10 millones. Yo debía al banco $10 millones y le debíamos a inversionistas como $20 millones. Entonces era como que, puya, Sí, teníamos que repagar, ¿verdad? Y dar un retorno. Y también creo que parte de lo que sí me motivó a vender también era el impacto que eso iba a detonar en general en la región, en el ecosistema. O sea, un montón de gente que trabajó en Hugo ahora tienen sus empresas, un montón de gente se ha ido a emprender. O sea, crecimos un montón. O sea, un montón de gente que empezó con nosotros desde nada. Después, o sea, tienen un montón de oportunidades. O sea, le abrieron un montón de oportunidades a un montón de gente. Y creo que la verdad tuvimos suerte. Fue el momento correcto de vender.
Nosotros firmamos y vendimos, creo que fue en noviembre de 2021. En enero de 2022, el mercado se cayó. O sea, la mayoría de empresas de tecnología, de hecho, las acciones de la empresa que nos compró y la mayoría de empresas de tecnología a nivel mundial cayeron, se fueron de picada en enero de 2022. O sea, que si nosotros no hubiéramos vendido, nuestra compañía hubiera valido un 70% menos. En cuestión de meses. O sea, que si hubiéramos querido vender al mismo valor ahorita, o sea, hubiéramos tenido que crecer la compañía 3, 4 veces más y hubiera estado más difícil porque venía la competencia, venían ellos que se iban a meter al mercado, se estaban metiendo al mercado, iba a ser un poco más difícil competir, seguir levantando capital. Entonces, creo que fue el momento correcto, la decisión correcta y todo el impacto que pasó y ahora también pues sí, puedo hacer otras cosas. Sí. ¿No hubo como choque en eso que decís que se cayeron de valor las acciones en el momento de la venta? Como que vino Delivery Hero y les dijo, mira, o sea, se ha venido para abajo todo, les vamos a pagar menos. No. Trataron. Trataron y fue bien difícil. La verdad que fue súper yuca la transacción. Nada es fácil, ¿verdad? O sea, pues nada es fácil. Uno no controla un montón de cosas. Nosotros firmamos y celebramos y pues vendimos la compañía. Y de repente como que enero se cae el mercado y nosotros pues saber cómo van a reaccionar esta gente. Sí. Y sí, pasamos, nos fuimos al litigio, fuimos a New York y o sea, fue bien complicado. Fue o sea, meses bien difíciles porque pensamos que se nos iba a caer el deal, que íbamos a quebrar la compañía, si se nos iba el deal, pues, o sea, una locura. Nosotros con los $10 millones en deuda, con todos los accionistas, como que una gran responsabilidad, pero logramos como cumplir todo lo del contrato y ya no tenía excusa para no cerrar, pues, y cerramos. ¿Y la venta era la única manera de pagar toda esta deuda? O sea, no necesariamente, ¿verdad? Pero, o sea, toda la deuda la podías ir pagando con los flujos de la compañía, pero todavía habían mercados que no eran rentables. No eran rentables, o sea, hubiéramos tenido que tal vez cerrar mercados, hacernos un poco más pequeños, pero al mismo tiempo, o sea, para competir con esta gente tenés que levantar capital para... Y tal vez no vas a ser rentable en un momento porque tenés que seguir ganando mercado, pero sí fue como que la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Aquí nos vamos, pues. ¿Cuál fue el mercado más grande? Teníamos, creo que El Salvador, Honduras fueron de los mercados como que teníamos tal vez mucho más liderazgo by far. Nicaragua era un buen mercado para nosotros, era de los más rentables. Pero a nivel como de tamaño, Guatemala, Honduras, Panamá, pues mercados 3 veces más grandes que los de nosotros. Pero para nosotros sí, creo que donde teníamos mucho más liderazgo era El Salvador, Honduras y Nicaragua. ¿Y flujo? También. Lo mismo. Ajá. O sea, digamos, en Dominicana, como acabamos de lanzar, había ya más competencia. Ahí todavía estábamos... tratando de ganar mercado, tratando de o sea, agarrar usuarios, promociones. Entonces seguís como quemando capital. Jamaica estábamos tratando de ingresar y también posicionarnos en el mercado. Entonces seguís como invirtiendo. Pues. Entonces bastante de los flujos como que los estás como que invirtiendo. Entonces necesitas como capital también para crecer y lanzar nuevas verticales, ir compitiendo en los mercados que tenés. Entonces, eso. Vaya. Hoy ya pasamos a una sección, la última sección de preguntas random. Entonces, te las voy a ir haciendo una por una y tú contestala con lo primero que se te venga a la mente o con lo más corto que se te ocurra. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo... pues yo creo que es no enamorarse de la solución, sino que buscar enamorarse del problema. Buscar un problema que resolver en el mundo. ¿Qué es algo que estás tratando de aprender o mejorar actualmente?
Buena pregunta. Con la paciencia, tal vez. A veces, no sé, soy impaciente y quiero que las cosas como que pasen ya. O Sí. sea, como que soy bastante acelerado y a veces sí puede que me exalte porque soy bien apasionado de las cosas. Y creo que sí, estoy trabajando un poco en ser un poco más Bájale a paciente, las bajarle a revoluciones. las revoluciones. Pero eso creo que es natural de todo emprendedor, pues, que querés las cosas que pasen rápido, querés ver el éxito rápido, pero realmente es algo que no es de la noche a la mañana. Sí, sí, un poco también en otros nuevos proyectos, o sea, también otro tipo de liderazgo, o sea, como que quiero convertirme tal vez en otro líder, creo que, o sea, en U iba a 10.000 revoluciones y no me importaba, iba Sí. corriendo rapidísimo, que a veces iba como bastante ciego y súper veloz, que tal vez no me fijaba mucho en el alrededor. Creo que ahorita por eso quiero un poco más de paciencia y como enfocarme un poco más en mi alrededor, en la gente que está a la par mía y no sé, quiero que mi liderazgo en esos cientos proyectos sea distinto. Ok, súper. ¿Qué es algo que antes considerabas importante y ahora realizas que no lo es? Pues yo creo que ahorita, después del accidente, creo que estos temas materiales, ¿verdad? Que a veces uno se enfoca bastante en todas estas cosas materiales, que al final del día, o sea, no, pues sí, o sea, te pueden dar un tipo de placer o de sentirte como que accomplished, Ujú. pero lo más importante es tu familia, tus amigos, como que ese tipo de conexiones Mm. es lo que te va a llevar en el Sí. corazón. Y creo que lo viste en el accidente, pues la gente te empezó a contactar y a ver cómo estabas y todo eso. Sí, no, o sea, no sé, a veces como que te vuelves tan egoísta y te enfocas tanto en tus cosas que te olvidas de la gente que te rodea. A veces, eh, no sé, trabajaba tanto que tal vez hasta perdía contacto con mi familia, con mis padres Ujú. y puede que mañana se te va todo, pues, o mañana Sí. se mueren ellos, o me muero yo y que te llevaste, o sea, todo lo Ujú. material no te lo vas a llevar. Pero sí el haber tenido una buena relación, el sí el haber sanado ciertas cosas con tu familia o con tu papá, tu mamá. Entonces, eso, creo que me quiero acercar más a Ujú. a la gente. ¿Cuáles son tus libros favoritos? Em, Varios, creo que tal vez lo que más me han impactado, creo que ese The World is Flat, me encantó. Hay uno que se llama The Lean Startup, creo que tuvo un gran impacto en mí también. Me encanta Malcolm Gladwell, el autor. Hay un libro que se llama The Outliers. Ujú. Y de ahí me leí un montón de biografías de empresarios. Creo que la que más me gustó, que el brother es casi súper edgy, es un Ujú. gran loco. Richard Branson, Ujú. Losing My Virginity se llama. Ujú. Me encantó el libro del fundador de Zappos también. Ujú. Y ahí como, no sé, creo que el libro este The Secret, que es Ujú. como que te habla de la manifestación. Sí. Creo que eso, ¿Tú crees en la manifestación? 100%, Ujú. ¿Tenés como 100%, algún tipo de ritual para 100%. manifestar las O cosas? sea, no sé si es o sea, que vos te vas a sentar y vas a meditar y o Ujú. sea, Sí, pues sí. no es así, Ah. pero sí tú creas tu realidad. O sea, Ujú. tal vez no puedes controlar todo, pero tu percepción y todo lo que tú ves, y por eso te decía que como que todo está creado dos veces, primero en tu mente y después se Mm. manifiesta, ¿verdad? Obviamente con acción y con un montón de cosas, pero todo lo que tú pensás, o sea, todo lo que tú ves, con lo que tú te imaginas, eh, o sea, es un canvas, pues, es una película que la película de tu vida te la haces en tu cabeza. Y te la Y tenés que creer también. claro, es que si no te la crees, igual lo vas a manifestar. O sea, lo que Ujú. tenés las dos opciones de me lo Ujú. creo o no lo creo. Si no me lo Ujú. creo, vas a manifestar de este lado. Ujú. Si me lo creo, puede ser que te lo manifiestes del otro. ¿Verdad? O Ujú. sea, entonces es como que lo que tal vez no todo lo que te pasa, porque por ejemplo, no es que yo me estaba manifestando, me quiero accidentar, o sea, Sí, hay pues cosas que sí. no puedes controlar, Ujú. pero sí soy fiel creyente que tú, o sea, creas tu realidad, pues, en base a lo que tú pensás de ti, la percepción. Eh,
te vas forjando y van pasando y vas atrayendo lo que estás viendo en tu cabeza. Pero tal vez ponele, hay personas que no sean tan como visionarias o que les cuesta imaginarse cosas en su cabeza de cómo ellos lo ven. ¿Qué te ha ayudado a ti o cómo ha sido la manera tuya de pensar de esto es lo que me imagino, así lo quiero hacer y así lo veo ya ejecutado? Yo creo que, o sea, la práctica, atreverse, leer, creo que desde pequeño me fui dando cuenta del poder de tu mente, con el tenis también, o sea, yo en el tenis usaba un montón la visualización, o sea, antes de un partido en la noche, yo visualizaba el partido, o sea, y eso te lo dice un montón de entrenadores, pues, como que en la noche antes de dormir, yo hacía el partido en mi mente y terminaba ganando. Y al final, o sea, ya al día siguiente, como que toda esa visualización te ayuda y te hace creer. Entonces, como que desde pequeño sí fui entendiendo el poder de tu retroalimentación, el poder de la visualización, el poder de tener una mente positiva también, porque me acuerdo, habían partidos, por ejemplo, que si yo decía, puya, no me sale este golpe, o puya, no soy lo suficientemente bueno como mi oponente, iba a perder. O sea, casi que el 100% de las veces. Sí. Y a veces habían momentos que tú ibas perdiendo y decías, no, hey, esto le puedo dar vuelta y voy a ganar, y terminaba ganando. Entonces, como que la retroalimentación y la visualización y tener una mente positiva y saber que tú lo puedes hacer y puedes ganar, creo que me ha ayudado un montón. Y de ahí la lectura y a la práctica, pues. Sí, yo creo que todas las personas deberían de tener como ese proceso de imaginarse las cosas y tener una visión. Voy a ponerle yo con este podcast. Mi primera oficina fue en un dormitorio en la casa de mis abuelos. Y yo había pintado así como de naranja la pared con líneas grises y todo. Y había comprado como estas lámparas de techo de las barritas y las había puesto en la pared. Y enfrente de esa pared había puesto un escritorio. Y dije, puya, algún día quisiera hacer un podcast entrevistando empresarios. Y el primer empresario que se me vino a la mente fuiste tú. Y eso yo ni siquiera había estado en Hugo antes de eso. O sea, de imaginarme el podcast. Entonces dije, qué chido que así fuera. Y ahora así es. Pongo la mesa y las sillas y todo. Ahora estamos aquí porque tú pediste algo que querías que tu episodio fuera diferente. Pero aquí estamos sentados, o sea, hablando contigo, de tu experiencia, de tu crecimiento, de todo. Entonces, sí, tenés que tener esa visión en tu cabeza y creerte la que va a pasar. Y sabes, yo creo que, o sea, súper importante, y sí creo que todo el mundo tiene sueños. Creo que todo el mundo tiene sus sueños, todo el mundo tiene visión, pero hay un montón de cosas como está estructurada la sociedad, o hay un montón de circunstancias que tal vez no te permiten tomarte el riesgo. Creo que para mí lo más grande que uno tiene que como quebrar en su cabeza es el miedo, ¿verdad? Porque es un riesgo, es un miedo a que pasa si no me funciona, qué pasa, qué van a decir la gente, qué va a decir mi familia, qué va a decir no sé qué. Entonces te empezás a poner un montón de como que barreras mentales que decís, tal vez no soy capaz, tal vez no tengo el conocimiento suficiente, o antes, o sea, de repente no tengo el apellido, no tengo los contactos. Sí. Entonces te empezás a meter como un montón de barreras y un montón de miedo que decís, no, mejor no. Mejor sigo tal vez lo tradicional y no sigo mi sueño, mi visión, mejor sigo el de alguien más. ¿Verdad? Entonces, que es lo más fácil, pero a veces también es como, no sé, las circunstancias. Yo creo que una vez te comentaba que creo que, o sea, los 3 cofundadores en su momento estábamos solteros. Y no teníamos responsabilidades de nada. Entonces, como que fallar, no tenía nada que perder. Sí. ¿Verdad? Y sí, en un momento fue como que vamos aquí con todo. Y, o sea, sí, desde un inicio, como que fallar no era una opción, pero no teníamos responsabilidades. A veces la gente, como que ya tiene sus hijos, su familia, su esposa. Entonces, como que tomarse ese riesgo a un sueño y dejar todo es bien riesgoso. Entonces mejor pues sigo el sueño de alguien más y que me paguen un salario para yo mantener mi familia, a tomarme un riesgo de decir, pues lo vamos a perder, puede que lo perdamos todo. Sí. Entonces son circunstancias, pero creo que todo el mundo tiene sueños, algún tipo de visión, pero romper ese miedo es creo que lo importante, pues. Sí,
Sí, todos creo que están en situaciones diferentes y tal vez a algunos se les facilite más que a otros. Pero creo que sí, siempre hay una manera. O sea, siempre puedes armar tu estrategia de ponerle, si el dinero es problema, buscar la manera de ahorrar, aunque sea 50, $100, $10 al mes, y eventualmente te va a servir como colchón inicial para empezar lo que tú querés hacer. Yo creo que todo Propio. se puede. Todo en la vida se puede. O sea, es como... Es las ganas y la forma de ver y de pensar. ¿Verdad? O sea, pero sí creo que todo se puede. Vamos a hacer una nueva dinámica que es primera vez que se me acaba de ocurrir. Hacerle una pregunta al siguiente invitado. ¿Qué pregunta le hicieras que te interesa bastante saber qué respondería esa persona? Yo creo que tal vez dos. Ajá. Uno es cuál es su propósito y cómo descubrió ese propósito. Y dos, qué hace esa persona para convertirse en un mejor líder. Ok, súper. Pues esas preguntas le vamos a hacer al siguiente invitado. Si empezaran a producir aquí Shark Tank El Salvador, ¿a qué 5 empresarios escogieras para que fueran como los del elenco? O sea, tal vez me postulara. No sé. Creo que pues, admiro un montón de gente. Creo que alguien que nos ayudó bastante en Hugo, Rodrigo Tona, creo que está bien metido en el tema. Creo que también alguien como Fer Crit, que ha estado metido también en el ecosistema, fue inversionista de nosotros. Creo que el fundador de Dollar City, Marco Baldocchi, creo que han hecho un excelente trabajo como en expansión y en esta nueva compañía. Tal vez los Yamate de Aplaudo, que son, o sea, como gente joven que han hecho estos startups. Tal vez alguien con otra trayectoria, tal vez don Ricardo Simán. Creo que también un empresario súper respetado, que o sea, han hecho cosas espectaculares también. Si crearas una ley o una regla mundial que toda persona deba seguir y practicar, ¿qué fuera? Pero ¿cómo queda? ¿Un ejemplo? Tipo respeto, empatía. Yo creo que amor al prójimo. Creo que o sea, lo único real en esta vida es el sentimiento del amor, y a veces pues uno tal vez ni uno mismo se ama, ¿verdad? Entonces creo que si amáramos al prójimo, todo fuera distinto, ¿verdad? Y creo que, no sé, operamos... Pues, he leído un libro que se llama puta, se me ha ido el nombre ahorita. Return to Love. Se llama Return to Love el libro, y te dice que, o sea, solo hay dos sentimientos reales, el amor y el miedo. Y como sociedad estamos tan acostumbrados a guiarnos por el miedo desde la religión, o sea, hay un montón de factores que te meten ese miedo. Entonces muchas veces reaccionas incluso al prójimo como que de miedo, y le tenés miedo. O sea, en vez de como ver todas las cosas de una perspectiva de amor y de la intención que el otro viene de una intención de amor, creo que el mundo funcionará distinto. Más amor propio. Más amor propio y más amor al prójimo. Prójimo. Ok, súper. ¿Qué consejos le darías a tu versión de 18 años? O sea, seguítela creyendo. Estás en el camino correcto. Si yo me estuviera como que comunicando, estás en el camino correcto. Sigue esforzándote. Tal vez no te tomes las cosas tan en serio. Sí, enfócate. Y no sé, seguítela creyendo. Compra Bitcoin. Compra Bitcoin. Fondos paja. Invertir desde antes. ¿Cuántos años tenías? ¿O qué año era cuando tenías 18 años? Pues nací en el 88. 18 años. Me gradué de 2006. Como 2006, por ahí. Por ahí. Ajá. Bueno, ni había salido Bitcoin. Ajá, pero... todavía no. Pero, ¿sabes? Tuve una oportunidad, dos oportunidades de meterme a Bitcoin.
Y una fue justo vendiendo la compañía. Ujú. Teníamos ya cierto capital y un amigo me llama y me dice, mira, estoy haciendo un fondo que vamos a invertir en Bitcoin. Ujú. En ese momento estaba como en $18,000 el Bitcoin. Ujú. Y estuve a punto de meterle bastante Ujú. dinero a Bitcoin, que ahorita pues, Sí. ya Con la estaría en liquidez. Dubái, capaz. Pero no me arrepiento, la verdad. O sea, ni modo, pues. Ajá. Pero sí, o sea, tuve la oportunidad de meterme y estaba a punto de meterme y hubiera sido una locura, pues. Y ahorita estás invirtiendo en He cripto. invertido un poco, pero poco. Ujú. O sea, Bitcoin me gusta, pero lo que me gusta más es la tecnología de, o sea, Atrás, todo el blockchain, blockchain. ¿verdad? Como Ajá. blockchain, tokens, o sea, sí, Ujú. creo que es el futuro de cómo se va a transar valor. Ujú. Y sí, o sea, es una locura, pues. Sí, yo sí veo que todo va a ser un token más adelante, o sea, en el futuro todo va a ser un token y la tecnología te permite que puedas transar ese token instantáneamente alrededor del mundo. O sea, Ujú. puedes transar valor alrededor del mundo instantáneamente. Pero todo esto se va a desarrollar también y vas a poder comprar eventualmente con criptomonedas. Claro, claro, O sea, yo creo que va a ser el claro, futuro también, las cripto. Pues algo que claro. no tendrías Cripto, ajá, que o sea, dejar como que desapercibido ahorita. en general, o sea, todo se va a mover a través del blockchain. O sea, yo sí Ujú. veo como, no sé, o sea, lo veo que estamos en un cambio, como yo te diría antes, el fiat de monedas o papel físico. O Ujú. sea, imagínate yo, antes de que existieran reales digitales para mover el dinero, imagínate tú querías mandar una transacción o comprar o invertir en una empresa o comprar algo o mandar dinero de aquí a Nueva York. Ujú. O sea, ¿cómo llevabas el dinero? O sea, tuvieras que, un montón de bolsas de dinero, llevártela. O sea, es una locura, pues. Sí. Eventualmente se crearon estos rieles digitales que se digitalizó el dinero y ahora mandar una transacción se pudo hacer digital. Pero eso solo es con el dinero, pero hay un montón de otro tipo de transacciones, otro tipo de valor que es mucho más complicado, pero el blockchain ahorita que ya es un real más instantáneo y más directo de mandar ese dinero, Ujú. también puedes mandar en esos rieles otro tipo de valor. O sea, por ejemplo, a través del blockchain y estos tokens, yo pudiera comprar un apartamento en Singapur así. Sí. Y ya intercambiamos el valor y el token es mío y ese token representa ese apartamento y ya es mío. Pues no Ujú. hay Un un proceso proceso, legal y físico. una burocracia. O sea, tuvo que haber todo ese proceso antes para crear y digitalizar ese token o ese asset. Pero eventualmente cuando vayan más cosas digitalizadas o más assets digitalizados, el intercambio de valor va a ser así. O sea, es una Ujú. locura. Vaya, mira, aquí hay $200,000. Si Gracias, te brother. dijeran, Ale, tomarlos, gastarlos, despilfarrarlos, ¿de qué manera se te ocurre que los pudieras gastar? Despilfarrarlos, pero como a gastarme en lo que sea. Ajá. Pues no sé si me lo despilfarrara así, la Ujú. verdad. Tal vez, no sé, invertiría un poco Ujú. y de ahí viajar. Viajar. O Ok. sea, no sé, me encantaría conocer Asia, no conozco Ujú. Asia. Me encantaría, no sé, abrir más la mente en esos mercados Ujú. que están mucho más avanzados. O sea, que me fuera a disfrutar Ujú. tal vez toda Asia, África, Ujú. no conozco. Y si te tocara invertirlos, ¿en qué los invirtieras? Eh, Private equity, Ujú. invirtiera un poco en private equity, eh, tal vez un poco, no sé, bonos y buscar un par de startups tal vez, o lo invirtiera todo en mi nueva compañía que voy a Ujú. hacer de blockchain. De blockchain. Ok, súper. Y si solo te quedaras $10,000, ¿cómo se te ocurre que pudieras hacer estos 10,000, 200,000? Porque este es algo un poco más realista para todas las personas. $10,000. ¿Cómo los pudieras Eh, invertir para hacer los 200,000? o sea, crear una compañía igual. O sea, imagínate, te voy a dar una perspectiva. ¿Sabes cuánto invertí yo en Hugo? ¿Cuánto? Cero. 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 Ujú. O Pero sea, invertiste tiempo y todo. invertí, Esfuerzo. tal vez lo que invertí fue ciertos ahorritos en la gasolina, Ujú. en la que me anduve moviendo, en comer. No creo que me haya gastado $10,000. Sí. O sea, que yo de cero creamos una empresa de $150 millones. Ujú. O sea, que
lograr resolver un problema, crear una compañía, o sea, crear una solución, o sea, resolverle el problema a más gente. O sea, que creo que con $10,000 puedes establecer una sociedad o inscribirte como emprendedor y crear algún proyecto. Pues al final, creo que digamos, lo más importante que nosotros, imagínate, con cero dinero, solo con, tal vez, obviamente, con cierto conocimiento, pero logramos ir a vender una presentación y conseguir $115,000. O sea, que de cero hicimos esos $115,000 y de ahí fuimos creciendo a llegar a $150 millones. Sí, súper. Bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Gracias, Ale, por tu tiempo. Qué crack todo lo que has logrado con Hugo, con Nico y todo lo que estás por hacer con real estate y lo de blockchain. Espero que te vaya súper bien, Chévere. que puedas crecer mucho más y seguir pues aprendiendo Chévere. y compartiendo tu experiencia con otros emprendedores. Sí, no, buena onda. Ahorita eso me he metido quiero inspirar un poco más y seguir haciendo impacto. Así que Súper. gracias, brother, y espero los $200,000. ¿Algún último consejo que le quisieras dar a algún emprendedor? No, o sea, que se la crean, se puede, hay un montón de dificultades, es bien difícil, hay que hacer un montón de sacrificios, pero o sea, es súper satisfactorio, o sea, es un camino súper chivo, ya se puede, ya lo hicimos nosotros, así que cualquier otra persona lo puede hacer, así que los invito a que se arriesguen y que se la crean y que digan, fuck it, de aquí voy con todo. Me llegué. Chivo, bueno, gracias. Y los que llegaron hasta aquí, gracias por ver el episodio. Nos vemos en el siguiente. Chévere, brother.